Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero mandar un mensaje de condolencias a los familiares y a los amigos de los fallecidos en el brutal atentado terrorista contra unos judíos que celebraban pacíficamente en una playa de Sydney la festividad de Hanukkah. Hemos visto que el antisemitismo es un odio viejo que se revive con fuerza en esta época. Los delitos de odio nacieron con el antisemitismo. El negacionismo nació también con la negación del odio a los judíos y estamos viendo que avanza de manera preocupante por todo el mundo, entre otras cosas por gobiernos como el español que lo blanquean. Por otra parte, dentro de unos minutos, el presidente del gobierno comparecerá en rueda de prensa para decir que cumple. Entendemos que cumple con los golpistas, con los terroristas, con la extrema izquierda que le acompaña y con los delincuentes que le auparon al gobierno de España en su proyecto de traición a nuestro país. Llegó el presidente Sánchez al gobierno con la bandera de la lucha contra la corrupción y el feminismo y ha terminado naufragando en un lodazal de corrupción política, institucional, económica y moral, y ocultando los abusos a mujeres dentro del seno de su propio partido. Ahora la UCO les considera una organización criminal y vamos conociendo noticias cada día que nos hacen muy difícil hacer el seguimiento de toda la corrupción que han amparado y que han propiciado. Hoy conocemos que Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, muy previsor, se reunió con su amigo y directivo de Plus Ultra en un monte sin cobertura 72 horas antes de que fuera detenido. Las preguntas son evidentes. ¿Sabía Zapatero que iba a ser detenido? ¿Se lo comunicó a esta persona? ¿Le estaba facilitando la instrucción de algún tipo de prueba? ¿Cuál es la naturaleza de esa reunión? Y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿cuál es la naturaleza del cargo de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿A quién representa? ¿Por qué se reúne con personas como enviado del gobierno de España, en Venezuela, en China? ¿Qué intereses tiene José Luis Rodríguez Zapatero y por qué son contrarios al de España? Todo el entorno que rodea a Pedro Sánchez está podrido, porque todo lo han corrompido, han convertido al Partido Socialista y al Gobierno de España en una organización criminal a su servicio. Lo único que nos queda es a la UCO entrando en la Moncloa para detener al presidente del Gobierno, una imagen que sería una vergüenza internacional para España. Lo que sí que hemos visto, y lo hemos visto también en esta asamblea, en esta rueda de prensa, es que para los partidos que sustentan al Gobierno, tanto para el PSOE como para Más Madrid, al PSOE de Madrid y Más Madrid, se le han borrado todas las líneas rojas. No hay absolutamente nada que pueda hacer el Partido Socialista o el gobierno de Sánchez que les suponga una repugnancia tal que se vean obligados a condenarlo. Cada día han ido poniendo un poquito más allá esa línea roja hasta llegar al punto en el que están, en el que cualquier cosa, incluyendo la más vergonzosa corrupción y la más repugnante ocultación de los abusos a las mujeres, es preferible a que haya una alternativa política y democrática en España. Cualquier cosa es preferible antes de que los españoles abran la boca y digan cómo prefieren que sea el gobierno de España. Eso les desacredita como partidos, les desacredita como alternativa política en Madrid y desde luego dice muy poco de qué tienen que ofrecer a los madrileños. Y nada más, queda a su disposición. Buenos días. Quería pedirle una valoración de este año 2025, teniendo en cuenta que es la última Junta de Portavoces. Y luego hemos oído a los tres portavoces parlamentarios hablar de las enmiendas parciales que en este momento estaría negociando su grupo. ¿Nos podría decir cuáles son las líneas generales de estas enmiendas y si a Vox le van a aceptar alguna? Porque ellos dicen que no se han puesto en contacto con ustedes. ¿O al revés? Bueno, pues sobre este año yo creo que ha sido un gran año, un buen año para Madrid. En esta asamblea hemos aprobado 7 leyes, entre ellos un reglamento que, a pesar de tener mayoría absoluta en esta asamblea, hemos querido que saliera por unanimidad y lo hemos negociado con todos los grupos y se ha aprobado por unanimidad en esta asamblea. Una ley de Hacienda que actualiza normas importantes para la gestión de esta región, la creación de una nueva universidad y, por supuesto, los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid en tiempo y forma. Lo aprobaremos esta semana.
como los años anteriores, un presupuesto récord con 30.663 millones de euros. Nunca se había invertido tanto en el futuro de esta región. Un aumento récord en sanidad, que alcanza los 11.000 millones de euros, con 550 millones más, con 260 millones más para educación, incluyendo 1.000 millones de euros para las universidades. Tampoco habían tenido nunca las universidades públicas madrileñas tanta financiación. 210 millones extraordinarios para familia y asuntos sociales y unas inversiones récord también, que suman 1.555 millones de euros para ese Madrid del futuro, de los próximos años, de las próximas décadas, que incluyen la ciudad de la salud, la ciudad de la justicia y esa línea 11 que ya ha llegado la tuneladora para aumentar el ritmo de creación de esta importante infraestructura. Seguimos aportando el 75% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos y eso es un orgullo para Madrid. La apertura de la línea 6 de metro, que se adelanta, como anunció la presidenta en el pasado pleno. Este sábado se abrirá ya la línea 6, que como saben se convertirá en breve en una línea totalmente automática. La apertura de la línea 7B también ha ocurrido este año como respuesta al compromiso de la presidenta con los vecinos de San Fernando y de Coslada. Y, por supuesto, el año que viene también se pondrán en marcha las obras de la residencia ELA en el antiguo Hospital Puerta de Hierro, la única residencia específica para pacientes de ELA que hay en el mundo. Creo que es buen año para Madrid. Madrid se ha llenado también de eventos internacionales que ponen en el mundo la ciudad y la región de Madrid, y creo que es un buen año para Madrid y un mal año para España. Un mal año para las cuentas públicas de España, que no tenemos presupuestos, un mal año para los corruptos del gobierno, que están siendo detenidos y encarcelados, un mal año para las mujeres del PSOE. Es decir, que creo que se pueden oponer claramente los modelos, también se harán también en los presupuestos, se pueden oponer los modelos que propone el proyecto del Partido Popular y de Isabel Díaz Ayuso para Madrid y el proyecto del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez, que es un proyecto podrido de corrupción de todos los tipos. Y sobre las enmiendas, pues están ahora mismo, como saben, la Comisión de Hacienda negociando y debatiendo las enmiendas parciales. Creo que hay voluntad de aprobar algunas enmiendas de todos los grupos, a pesar de las palabras de sus portavoces, incluyendo la señora Pérez Moñino, que ha llamado a la presidenta traidora al pueblo y mentirosa por no hacer cosas ilegales que la propia Isabel Pérez Moñino sabe que no se pueden hacer y que si ella en algún momento estuviera en el gobierno tampoco haría, porque sería ilegal. Por tanto, la mentirosa es aquella persona que exige a los demás cuestiones que sabe que no se pueden hacer porque vulnerarían la ley. Como siempre, Vox, equivocando el objetivo, equivocando el rival y atacando al Partido Popular en este momento de ponzoña en el gobierno de Sánchez. A pesar de eso, por supuesto, vamos a tratar con cariño las enmiendas que propone el grupo Vox. Habrá que ver cuántas se aprueban de Vox y cuántas de otros grupos, y habrá que ver también con quién vota Vox las enmiendas que queden vivas para el Pleno. Porque lo que vimos el año pasado es que el grupo Vox votó en contra del presupuesto de Isabel Díaz Ayuso y votó a favor de 300 enmiendas de la izquierda y de la ultraizquierda. ¿Será que prefiere Vox el presupuesto de la extrema izquierda que el presupuesto liberal de Isabel Díaz Ayuso? Tendrán que explicarlo también a sus votantes. Por insistir un poco en este punto, nos podría hablar, porque Más Madrid nos ha hablado de 2 enmiendas. El PSOE ha dicho que de momento había unas cuantas, pero que podían haber más, y por el contrario, Vox ha dicho ninguna. Me gustaría saber si tienen datos ahora mismo. Pues se está celebrando ahora alguna sesión de la comisión, se están tratando ahora mismo y se van a aprobar algunas de ellas, otras llegarán vivas al Pleno, habrá que esperar a ver cómo se concretan, pero lo que les digo es que tenemos voluntad de aprobar algunas enmiendas de todos los grupos. Con presupuesto, claro. Enmiendas con partida presupuestaria o enmiendas técnicas, con cualquier tipo de enmienda, se están negociando ahora y se verán en esta semana. Buenas por todos, por insistir en este punto, especialmente con la relación con Vox, porque Moñina afirmaba que se iban a aprobar más a la izquierda que a ellos cuando el año pasado fue lo contrario. Preguntarle si hay o no hay conversaciones con ellos específicamente, porque ellos han negado que haya ningún tipo de conversación con el Partido Popular para aprobación de enmiendas. Entonces preguntar si hay conversaciones o no, o si se va a aprobar por voluntad del Partido Popular unilateral las que les parezca bien de Vox. Bueno, como es lógico, en un gobierno
que tiene un grupo parlamentario que le apoya, que tiene mayoría absoluta, naturalmente lo que vamos a hacer es aprobar mejoras al presupuesto que consideramos que es el mejor presupuesto posible. Decía la señora Bergerot que dudaba de que enmiendas mollares para ellos de grandes cambios en el presupuesto se fueran a aprobar. Ya le digo que evidentemente no vamos a aprobar enmiendas mollares de grandes cambios en el presupuesto que presenta Más Madrid, que tiene una visión económica y social de esta región que no compartimos, pero no nosotros, no comparten los madrileños y por eso le sitúan a ellos en la oposición y a nosotros en el gobierno. Por eso nos han dado una mayoría absoluta para que cumplamos el programa político con el que nos presentamos a las elecciones. Por eso las enmiendas que vamos a aceptar del resto de grupos son las que entendemos que mejoran el presupuesto presentado por el gobierno. Buenos días, señor portavoz. Yo quería preguntarle dos cosas. Por una parte, Más Madrid ha anunciado que va a presentar una PNL para pedir que las viviendas protegidas tengan ese rango de manera permanente. Me gustaría saber si el Partido Popular es partidario de hacer esa modificación, porque dice Más Madrid que si no, los fondos buitre pueden acceder a esas viviendas cuando llegan al mercado. Y después también ha pedido Más Madrid la comparecencia del presidente de la Asamblea para que dé explicaciones sobre su etapa como consejero, sobre 10 millones de euros que se dio a Madrid Network. Me gustaría saber si se va a permitir que comparezca el presidente. Gracias. Bueno, pues sobre las viviendas de protección oficial, como saben, hay distintas tipologías de protección pública y en función de esa tipología varía los años que tiene de protección. Que terminen esos años de protección es una forma que tiene la Administración para hacer que las personas que han accedido de una manera más fácil a esos pisos puedan acceder a la propiedad de ese piso. No es que se vendan a cualquiera, que también puede ser, pero es una manera de que las personas que están en esos pisos puedan acceder a esa protección y después hacer con su vivienda lo que quieran, venderla, vivir en ella toda la vida, legarla a sus hijos de manera natural, ¿no? Esa es la idea de esa protección. Hacer que la protección fuera permanente limitaría los movimientos con esas viviendas y además haría menos atractivo a las promotoras y a las constructoras construir esa vivienda. Yo entiendo que lo que quiere decir la señora Bergerot es que el parque público que construye directamente la Comunidad de Madrid se hiciera de esa manera, pero ya les digo que no estamos de acuerdo con ese planteamiento. Y sobre la comparecencia de Enrique Osorio, a mí me parece muy llamativo que un partido como Más Madrid, que se sienta en el Consejo de Ministros de España, con la explosión de corrupción que tenemos hoy en tiempo real, con la explosión de corrupción que tuvimos, por ejemplo, el jueves pasado, donde sobre la marcha, mientras se desarrollaba el pleno, conocíamos nuevos registros, nuevas detenciones de personas vinculadas al gobierno de España, saquen un caso de hace 10 años que ni siquiera hay ningún atisbo de corrupción para traer aquí al presidente de la Asamblea, que era consejero en su momento. Esta Asamblea controla a este gobierno. Las asambleas anteriores controlaban a los gobiernos anteriores. Eso es así siempre en todos los parlamentos. Este parlamento ha elegido a este gobierno y, por tanto, lo tiene que controlar. Lo que no se puede hacer en esta asamblea es controlar las etapas pasadas de las personas que estemos por aquí. Esto no tiene sentido y, desde luego, es una vergüenza que la señora Bergerot no diga ni una sola palabra de la vergonzosa corrupción del gobierno del que forman parte. Hay que recordar que la jefa de Manuela Bergerot, Mónica García, se sienta en el Consejo de Ministros de esa mafia que es el gobierno de Pedro Sánchez y que intenté esparcir aquí dudas sobre la gestión de gobiernos honrados de hace 10 años en la Comunidad de Madrid. Buenos días, portavoz. El sábado publicamos en Voz Populi que Óscar López va a ser el nuevo portavoz, si nada cambia, del Gobierno de España. Al fin y al cabo, Óscar López también es el secretario general del PSOE en Madrid, entonces le quería preguntar cómo cree que esto puede afectar a la política madrileña. Al final son muchos cargos los que ostenta. Gracias. Bueno, pues parece que no le encuentran acomodo a Óscar López. Hay que recordar la biografía de esta persona, que era director del gabinete del presidente del gobierno cuando se hicieron las filtraciones delictivas del fiscal general del Estado a Juan Lobato, entre ellos, no solo a la prensa, sino a Juan Lobato también, para que utilizase ese contenido reservado contra una rival política como es la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que por cierto utilizó ese contenido, se lo guardó sigilosamente durante
8 meses y hasta que no vio peligrar su puesto de funcionario no fue a protocolizar las conversaciones en el notario. Es decir, Óscar López era el director del gabinete de presidencia del gobierno. Luego fue el presidente de Paradores también, cuando las juergas de Ábalos en los Paradores, y ahora viene aquí a irrumpir como secretario general del Partido Socialista en Madrid, sin primarias, por cierto, en este gobierno que se enorgullecía de celebrar siempre primarias, pues otra línea que también se han saltado los socialistas. Seguramente cuando lo nombren portavoz del gobierno, pues a lo mejor le dan otra misión en su tarea de recuperar para el PSOE la Comunidad de Madrid, porque de momento hasta ahora no lo hemos visto por esta asamblea. No creemos que haya estado haciendo mucho trabajo por Madrid, sí de ataque a Isabel Díaz Ayuso, no para conseguir Madrid, sino para atacarla personalmente, porque se ha convertido en una figura, desde luego, de gran oposición a Pedro Sánchez. Le auguro a Óscar López el mismo éxito que ha tenido en sus responsabilidades anteriores. Poco. Hola, ¿qué tal? Además de las propuestas a las que ha respondido usted, que ha presentado Más Madrid, hay otra, en este caso del PSOE, que es relativa a un debate monográfico sobre la gestión de hospitales públicos. Quería saber la postura de usted y de su grupo respecto a ello. Gracias. Bueno, sé que han registrado pleno monográfico, pero han registrado una cantidad grande, creo, de plenos monográficos respecto a otras cosas. No he visto el detalle de cómo lo plantean. En cualquier caso, a partir del siguiente periodo de sesiones, pues veremos qué plenos se celebran. Sí, que tal, portavoz. Un par de cuestiones, aunque más o menos relacionadas. Sobre esto último de Madrid Network, decía usted que no se puede controlar etapas pasadas de gente que pasaba por aquí. Hablamos del señor Osorio, que ahora mismo es presidente de la Asamblea. Y yo le quería preguntar si en general, si no cree usted que para evitar que se esparza esas cuestiones que decía usted, sería más fácil quizás realizar un ejercicio de transparencia como el que se pedía el jueves con una comisión de investigación, o publicar las cuentas. Y en esa misma línea, sobre lo ocurrido con Rivera Salud, se ha registrado también una petición de una comisión de investigación por parte de Más Madrid. Ahora el pleno monográfico del PSOE. Seguimos sin conocer las inspecciones al detalle de lo que se inspeccionó en estas 2 semanas, más allá del comunicado de lo que dicen esas inspecciones. En ese sentido, quería preguntarle también si están ustedes siendo suficientemente transparentes, ustedes, su partido, en este caso con Rivera Salud, con Quirón y con la sanidad. Gracias. Bueno, pues yo entiendo que hay algunos que duden de esa transparencia. Desde luego, en Madrid Network, en unos contratos de hace 10 años de una asociación privada, pues entiendo que no se dispone, el gobierno no dispone de la información que piden, porque no le corresponde auditar esa asociación privada. Respecto a Rivera Salud, pues yo creo que es evidente que la Consejería ha actuado de forma contundente desde el primer momento, que ha pedido la información correspondiente al grupo Rivera Salud, que se ha personado en el hospital, que ha hablado con los profesionales de la salud, y desde luego lo que no va a ocurrir es que una cortina de humo montada por la izquierda para poner en duda el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, que es un sistema extraordinariamente exitoso, el mejor sistema sanitario de Europa, vayamos a esparcir basura sobre los profesionales sanitarios. Ha habido una carta de casi 40 profesionales sanitarios del Hospital de Torrejón diciendo que todo ha funcionado correctamente, y entonces, independientemente de las luchas internas que tengan directivos de esa empresa, lo que es seguro es que el hospital ha funcionado, funciona y funcionará con la excelencia que exige el Servicio Madrileño de Salud. Muchas gracias.